¿Cómo están, bro? Bienvenidos a otro de mis videos de las teorías conspiranoicas. Y esperemos este video sea algo diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora, debido a que podría ser el inicio de un cambio en la mentalidad de muchos de los jugadores que siguen la historia del juego. Un cambio en la forma de ver el universo de Warcraft y entender que no todo lo que se nos ha dicho hasta ahora podría ser cierto. Este video nos ayudará a cuestionar un poco más la realidad que se vive en Azeroth, pero también la que se vive en todo el cosmos, en la gran oscuridad y la división clara que nació de ella, la luz y el vacío. Para empezar esta teoría, primero tenemos que ver algunos de los acontecimientos ocurridos en Legión. Uno de los más importantes, la reaparición de Alleria y Turalyon. Junto a ellos aprendimos muchas cosas de la Armada de la Luz, de los Naaru y de cómo se comporta en sí la luz propia. Pero gracias a Alleria aprendimos también algo más sobre las fuerzas enemigas. Como sabrán, Alleria fue enseñada por el Caminante Intersticial, o como mis bros de España lo conocen como el Peregrino, en los Caminos del Vacío. Una fuerza que es temida y odiada por la misma luz. Desde un inicio siempre hemos reconocido esto. La luz y el vacío son dos fuerzas muy diferentes, dos caras opuestas de una misma moneda, pero al final de todo son exactamente esto, partes importantes de una sola cosa. Como la misma Alleria presintió, el uso de las fuerzas del vacío era quizás hasta necesario para lograr los objetivos que se requerían en ese momento. Si bien es una fuerza muy difícil de dominar, el hecho de lograr ignorar los susurros y evitar que la locura te embargue podría resultar siendo una fuerza importante para defendernos de todos nuestros enemigos. Después de todo, los mortales no están unidos del todo a una sola fuerza. Fácilmente algunos podrían dominar las fuerzas de la luz, mientras que otros dominar las fuerzas del vacío, algo que vemos muy seguido dentro del juego, pero cuando hablamos del lore oficial es algo muy poco común. Pero de toda esta historia de Alleria, lo más importante es quizás cuando recién conoce al Caminante Intersticial. Este acepta entrenar a Alleria en los Caminos del Vacío, enseñándole las similitudes y diferencias de ambas fuerzas que conocemos. De él aprendemos que la luz es ciega al destino de aquellos que no utilizan sus fuerzas, como también el vacío no puede ver nuestro futuro a menos que estemos bajo sus propias influencias. Dos ojos, dos faros de poder que no pueden ver más allá uno del otro. Por las mismas palabras del Caminante Intersticial, la Naaru Sira no pudo ver el destino de Alleria debido a que ésta estaba cegada por la misma luz. Ella no era libre. En cambio, Alleria sí, y su destino de portar los poderes del vacío la abrieron a otras posibilidades. Una de las visiones más importantes y que tiene mucho que ver con todo este video es el momento en el que Alleria comienza a ver el movimiento de la luz por el cosmos. Ve cómo ésta se mueve como una depredadora voraz, tocando mentes de mortales, corrompiéndolos para siempre, generaciones de guerreros y familias encadenadas, prisioneras de una fuerza que les concedía así momentos de paz pasajeros a cambio de una obediencia total. Vio las guerras causadas por ella, vio cómo la luz atacaba el vacío, vio mundos oscurecidos ardiendo en el fuego sagrado, un fuego que la luz utilizaba para purgar civilizaciones enteras, vio millones de criaturas encerradas en estos cristales luminosos grandes como montañas, alimentados por la luz e incapaces de morir. Los guerreros de la luz eran monstruos que corrompían y consumían todo lo que tocaban. ¿Pero qué significaba esta visión para Alleria? Pues que esta era la realidad de las sombras. Para el vacío, la luz era esto, una fuerza devastadora que viajaba por el universo esparciendo su corrupción. Todo lo que conocía como maldad representada en el vacío era exactamente lo mismo para esta fuerza. La luz era ese villano, pero ningún punto de vista era cierto, pero tampoco era errado. La luz buscaba un camino y veía el resto como puras mentiras, mientras que las sombras buscaba todos los caminos posibles y todos los ve como certeros. Sin duda alguna, una paradoja muy interesante representada en esta dualidad del universo de Warcraft. Pero ¿qué podemos entender o reflexionar de todo esto?
pues que no existe el bien y el mal como tal. Ambas fuerzas buscan una verdad a su propio estilo y ven a la otra fuerza como la enemiga, como una fuerza que se esparce como una enfermedad por el cosmos, absorbiendo la mente de los mortales y condenando a mundos enteros, en algunos casos a titanes sumergidos en cristales, corazas gigantes, a vivir eternamente en dolor o liberarse en forma de sombras. Por lo que vimos, también se habla de millones de estos cristales, que es un punto importante a resaltar. Pero en fin, de esta neutralidad que existe dentro de los lados opuestos del universo, y mientras empezamos a ver la historia de Warcraft como tal, podemos ver algunas cosas que nos dicen que en efecto, este hecho es tan obvio, solo que no nos dábamos cuenta. Creo que una de las mejores representaciones de esta idea es quizás la misma Naru Sira, una entidad nacida y hecha por la luz, la cual incluso dentro de su increíble sabiduría y poder, no pudo ver el destino que le deparaba a manos de Illidan y también la forma oscura en la que se comportó para lograr cumplir la profecía que había planeado para Illidan Tempestira. Como bien dije antes, la luz solo ve un camino y los demás son mentiras. Algo con lo que me encontré también y me pareció muy interesante fueron unas palabras dichas por el mismo Turalyon ante la Naru Sira. Cuando se sometió a la prueba de iniciación para volverse un soldado de la luz, tuvo una visión de la luz carmesí, una luz de esperanza, una luz que limpiaba por completo el mundo entero. Pero como bien vimos por parte del vacío, esta luz significa una destrucción total, una purga que incluye una limpia del mundo entero junto a sus civilizaciones. Una luz que podríamos estar viendo ahora mismo, y es algo que me hizo pensar bastante. Quizás algo por ahí esté conectado, pero me resulta extraño la mención de la luz carmesí en un principio, creyendo pues que se hablaba del titán Argus, pero luego corrigiéndose y viendo la verdad del planeta de la Legión. Fueron dos pensamientos separados que nos dejan con esta especie de profecía para el futuro. Quizás por eso mismo Sargeras entendió que la dualidad del cosmos era algo a lo que él no podía pertenecer. No podía ser parte de esta competencia, de este juego entre las dos fuerzas por ver quién absorbe más planetas y razas para su causa. Quizás Sargeras comprendió una realidad que los mortales todavía no podemos ver. Comprendió cómo todo el universo de por sí estaba mal y de cómo una limpia necesaria era la respuesta para su causa. Recordemos que la misión de Sargeras inició sí como una respuesta ante los poderes del vacío, pero luego él mismo declaró la guerra ante las fuerzas de la luz. Nadie está bien, pero nadie está mal. Y sí, mi bro, sé que suena extraño y quizás sea algo raro de pensar, pero este podría ser el inicio de un cambio importante en el mundo de Azeroth, en el cual veamos tanto las fuerzas de la luz como las fuerzas del vacío como un enemigo en común, como algo que no debería ser parte de nosotros y que solo nos debilita con sus diferencias. Somos parte de una guerra que ni siquiera es nuestra, que seguimos sin pensarlo apoyando una parte que ni siquiera sabemos está bien o mal. Es un pensamiento que me quita el sueño y una realidad que es imposible de negar. Creo que más adelante podríamos ver esto mismo en Azeroth y entender de una vez por todas que la era de los mortales es ahora y que las fuerzas que nos fuerzan a pelear sus batallas y utilizarnos como herramientas son más bien algo que deberíamos estar utilizando nosotros mismos. Quizás el caminante intersticial y Alleria estén en lo cierto y debamos aprender a utilizar las fuerzas del vacío sin caer en la corrupción de ella, pero de la misma forma deberíamos aprender a utilizar las fuerzas de la luz sin ser peones obedientes de una energía celosa y exigente que solo ve una manera de arreglar los problemas y niega y elimina otras posibilidades. Pero hey mis bros, es simplemente una teoría conspiranoica. Y bueno bros, eso fue todo por hoy, espero les haya gustado este video. La verdad, esta dualidad del universo es muy interesante y me da ganas de ahondar aún más en el tema, pero ya lo iremos viendo con el tiempo. Por ahora díganme mis bros, ¿qué opinan de todo esto? De cómo se comporta la luz y el vacío, y de que quizás nosotros no deberíamos estar en medio de esta guerra pues entre ambas fuerzas. Antes de irme, mandar un enorme saludo a Miguel Zambrano por ser un increíble bro y por el apoyo de siempre, y también por supuesto
supuesto a la gran Tigri, que siempre la veo pendiente de este tipo de videos y pues aprecio mucho su apoyo. Ahora mis bros me despido y sigan siendo igual de geniales. Chao.